nueva clase. Damos gracias al Señor que nos permite estudiar su palabra libremente, ¿verdad? Estamos agradecidos que nos ha dado su palabra, la verdad, la vida, ¿verdad? En Jesús. Y vamos a empezar poniendo este estudio en las manos del Señor con una oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar en reverencia al Señor. Padre amado, bendito seas, Señor, por siempre. Amén. Venimos en el nombre de Jesús ante tu trono de gracia, Señor, para bendecirte, porque eres fiel, eres misericordioso, Señor, todopoderoso, justo, Señor. Gracias, Padre, porque eres la luz a nuestro camino, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana rogamos que derrames entendimiento, visión, Señor. Ayudes a abrir los ojos espirituales de nuestra vida, Señor, para que podamos honrarte, Señor, cada día, Señor. Gracias por las riquezas de tu palabra, por los tesoros del cielo que nos mandas, Señor. A ti sea siempre la gloria, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, tenemos nuestro versículo de memorización para esta semana, que está basado en el libro de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice Pablo que el Señor le dijo, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, decía Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el Señor Jesús le dice a Pablo, y vamos a estudiarlo más adelantito del contexto, ¿verdad? Pablo está recibiendo esta palabra del Señor que le dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Confórmate con las riquezas espirituales que te he dado, el regalo de tu salvación, el regalo de estar conmigo, de tenerme a mí. Confórmate con eso, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades, ¿verdad? En tus dolencias, en tus aflicciones. Por tanto, dijo Pablo, me voy a gloriar mejor en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien. Habiendo entendido la soberanía de Dios y sus propósitos en nuestra vida, se nos hace más fácil aceptar las batallas y pruebas en nuestra vida. La semana pasada estudiamos esto, los propósitos de Dios para las batallas espirituales, para las pruebas. ¿Para qué manda o permite más bien Dios estas cosas? Vimos que Él es luz, Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, Él no manda lo malo, pero lo permite porque en su sabiduría eterna, en su perfecta, todo saber, Él conoce y sabe que a través de esas pruebas puede sacar cosas para su gloria, ¿verdad? Puede beneficiarnos. Estudiábamos del libro de Romanos cómo todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Cómo funcionan, cooperan para que el Hijo de Dios, el que ama a Dios, sea beneficiado. Aunque el enemigo tiene un propósito de maldad, de daño, de opresión, el Señor torna todas las cosas, las maldades que Él planea para los hijos de Dios, las torna para bendiciones, ¿verdad? Y esa es una promesa del Señor. Él cambia las maldiciones en bendiciones en Jesús, ¿verdad? Y esa es una gran victoria, una gran paz que Él nos deja, ¿verdad? Que el Señor está en control. Y entonces cuando entendemos esa soberanía, cuando entendemos los propósitos del Señor, se nos hace más fácil aceptar las pruebas en nuestra vida. Vamos a hacer una recapitulación. Entre los muchos propósitos para las pruebas, encontramos que primero, a través de las pruebas, Dios quiere revelarnos su voluntad, ¿verdad? Y esa voluntad es que vivamos una vida santa, ¿verdad? Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que quiere decir una vida apartada, separada para Él, ¿verdad? Que vivamos en amor y que seamos luz. Ese es el propósito de Dios, que durante la prueba mostremos que somos de Él, que vivimos diferente, que no vamos a ser amargados, renegando, ¿verdad? Quejándonos constantemente, sino que tenemos otra perspectiva, que damos amor, que no lastimamos al prójimo, no perjudicamos a nuestros hermanos. Todo eso lo analizamos la semana pasada, ¿verdad? Que somos
bendición para los que nos rodean en las pruebas y durante esa batalla, ¿verdad? Otro propósito, también vimos que a través de las pruebas, Dios quiere revelarnos su gloria y su poder, no solamente su voluntad, sino revelarse a sí mismo, ¿verdad? Su esencia, que tengamos dijimos que gloria es tener una estimación correcta de alguien. Cuando uno entiende la gloria de Dios, entiende quién es Él, ¿verdad? Lo estimamos por lo que Él es, no solamente por lo que Él hace, sino quién Él es en sí, ¿verdad? Él es amor, Él es perfecto, ¿verdad? Él es eterno, lo valoramos, su misericordia, valoramos todo lo que Él significa para nosotros, ¿verdad? Él es Dios. Revela su voluntad a través de la prueba, revela su gloria, su poder, ¿verdad? ¿Cuántas veces durante esa prueba vemos su toque, ¿verdad? Experimentamos su presencia de paz, su presencia de abrigo, ¿verdad? De sanidad espiritual, experimentamos crecimiento, ¿verdad? Obviamente. A través de las pruebas, Dios quiere usarnos para extender su reino. Ese es un propósito específico que en cada prueba vemos, ¿verdad? Lo vemos en las historias bíblicas, cómo el Señor usaba necesidades, enfermedades, para darse a conocer a sí mismo, ¿verdad? Extendía el reino, extendía el conocimiento de su verdad, el conocimiento de quién Él era, ¿verdad? Y eso, la misma táctica la usa con nosotros. Cada prueba que usted esté pasando, que yo esté pasando, es una oportunidad para presentar al Señor Jesús, para expandir el reino del Señor. Dijimos la semana pasada que extender el reino se extiende a través de conversión. Cuando alguien entiende el mensaje, cambia de mente, ¿verdad? Se arrepiente y acepta a Cristo como su único Salvador. Esa es una manera de extender el reino. Otra manera de expandir el reino del Señor es anunciando, ¿verdad? Predicando sus verdades. Y cada prueba va a ser una oportunidad para nosotros de traerle gloria a Él, evangelizando, ¿verdad? Exponiendo la palabra del Señor. ¿Qué otro propósito podemos encontrar en las pruebas? Y este fue el último que vimos la semana pasada y nos quedamos a medias y ahora planeamos extenderlo, ahondarlo. El otro propósito que encontramos en las pruebas, dice, a través de las pruebas Dios quiere hacernos como su Hijo, conformarnos a su imagen. Esa es lo que dice la palabra del Señor, que a través de las pruebas el Señor quiere hacernos a la semejanza de su Hijo. Quiere que nos parezcamos a su único Hijo, a su Hijo amado, a Jesús. Bien, entonces 4 propósitos que hemos encontrado para las pruebas en nuestras vidas. Revelar la voluntad de Dios, revelar el poder, la gloria de Dios, expandir el reino de los cielos, ¿verdad? Y conformarnos a la imagen de Cristo, hacernos como el Señor. Al aprender estas verdades vamos poniendo el fundamento, ¿verdad? Para tener luchas victoriosas y no sentirnos decepcionados ni abandonados por Dios. Cuando no tenemos la perspectiva de estos propósitos, vamos a renegar y vamos a decir, ¿por qué Dios permite esto? Porque no estamos viendo a la manera que Él está viendo, estamos viendo de una manera carnal, de una perspectiva terrenal, no estamos viendo sus propósitos, ¿verdad? Y eso, cuando no tenemos esa perspectiva, perdemos el enfoque y nos sentimos decepcionados, abandonados por Dios, ¿verdad? Cuando tenemos, al contrario, estas perspectivas, aprendemos a confiar en Él. Mira, entendemos que hay un objetivo para esa prueba. Logramos cambiar la perspectiva y el enfoque en nosotros o en el enemigo y nos enfocamos en Dios. Lo tornamos hacia el todopoderoso, todo sabio Dios, ¿verdad? En lugar de estar, ay, ¿por qué me sucede esto? ¿Cómo sufro? Ya no nos enfocamos en nosotros cuando entendemos de estos propósitos, ni nos vamos a enfocar en el enemigo de decir, oh, este diablo que solo me anda haciendo. No, vamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad, enséñame tu voluntad, ¿verdad? Ábreme los ojos
entender qué es lo que me quieres enseñar a través de esta prueba, ¿verdad? Quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder, quiero traerte honra al predicar tu palabra, ¿verdad? Hacer luz para este mundo y hazme como tú, ¿verdad? Un tremendo cambio de enfoque, ¿verdad? Aprendemos a ver más desde la perspectiva de Dios que de nuestra propia limitada visión, ¿verdad? Hoy ampliaremos el cuarto propósito que estudiamos brevemente la semana pasada, que es que Dios usa las batallas y pruebas para hacernos como Jesús. En el libro de Romanos capítulo 8, 29, todos conocemos el versículo 28, porque es una promesa que nos la tomamos constantemente. Dice que todas las cosas, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Ese versículo nos encanta, pero no seguimos el versículo 29, ¿qué es lo que dice? Dice esto, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Las pruebas están trabajando para llevarnos a la imagen del Señor Jesús, es conformarnos a la imagen de Cristo. La palabra conformar es importante entenderla, dice, significa dar a una cosa el aspecto, la estructura o el conjunto de rasgos que la caracterizan y la hacen ser como es configurar. Conformar es como tomar un pedazo de barro, digamos, y conformarlo es darle la forma, darle una forma, los rasgos, las características, de acuerdo a lo que queremos, ¿verdad? En este sentido, el Señor dice que nos quiere dar la forma, quiere darnos rasgos y características como las de su Hijo, ¿verdad? Es bonito entender el significado de conformar. También la palabra conformar significa ajustar la forma, el aspecto o la estructura de una cosa con otra, ¿verdad? Irla cambiando, ajustando, ¿verdad? Darle forma, ajustar, concordar. También significa convenir una persona con otra o ser de su mismo dictamen, o sea, conformarse a los mandatos, a lo que la persona está dictaminando para uno. En otras palabras, estamos diciendo, Señor, que se haga en mí como tú quieras, ¿verdad? Aceptando su voluntad, nos estamos conformando a la imagen de Jesús. También la palabra conformar, y esta definición me encanta, dice, formar parte, conformar quiere decir formar parte de un conjunto, sujetarse uno voluntariamente a hacer o sufrir una cosa, ¿verdad? Me estoy conformando, me estoy sometiendo a este ajuste, a esta transformación, me está dando forma, rasgos, características de Jesús. Eso me estoy conformando. Ese es el propósito de las pruebas, conformarnos, darnos forma como Jesús, ¿verdad? Que no tendríamos esa forma, esa apariencia, esos rasgos, esas características de Cristo no vendrían a nuestra vida si no es por las pruebas, si no es por las batallas, ¿verdad? Y lo vamos a ver cómo funciona. Bien, dice, Dios usará las pruebas para darnos forma, rasgos, ajustarnos, concordarnos con la manera de ser de su Hijo, para que cada vez más nos parezcamos a Él, ¿verdad? Me gusta cómo amplía la última definición de la palabra conformar, que quiere decir sujetarse voluntariamente o hacer o sufrir una cosa. El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros de alguien que toleró un sufrimiento, un aguijón en la carne, lo llamaba él. Un aguijón, una molestia, ¿verdad? Muchos eruditos lo interpretan como una enfermedad, una opresión física, ¿verdad? Unos dicen que era problemas en sus ojos. Acuérdense que él había sido apedreado. Y no creen que le tiraban, cuando apedreaban a alguien no eran unas piedritas, les tiraban piedras, lo dejaron como muerto una vez. Esa vez él experimentó el ver el cielo de los cielos. O sea, él murió, se fue y dice que le fueron dadas ver cosas que no le era dado expresar. Él no podía decir lo que vio,
se le prohibió decir lo que él vio en el cielo, ¿verdad? Mucha gente dice morir, hay hasta libros de gente que dice que muere y empiezan a decir lo que vieron. A Pablo se le prohibió, que nos da una pauta que Dios tiene una revelación. Él da ciertas revelaciones lo suficiente que necesitemos. No necesitamos saber más detalles, ¿verdad? Pablo dice, vio cosas que no le era posible expresar, ¿verdad? Sufrió golpes duros físicamente, lo mataron prácticamente. ¿Cómo lo habrán dejado? Con el cráneo roto, ¿verdad? Los ojos. El problema, muchos dicen que era de sus ojos. Porque unos hermanos, no me recuerdo si eran los hermanos en Tesalónica, parece que era que dijeron que si era posible ellos hubiesen querido darle sus propios ojos a él. ¿Cómo los tendría? ¿Verdad? A lo mejor tan golpeados, ¿verdad? Ya no podía ver, pero algo era un aguijón que le pedía al Señor que se lo quite, que lo sanara. 3 veces le he pedido al Señor y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú estás más débil es cuando más me buscas. Cuando tú estás más en sufrimiento es cuando más te sometes a mi poder, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad? Y Pablo dice, acepta. Él le dice, ok, me voy a gloriar, no en mi conocimiento, no en las revelaciones que tuve, sino me voy a gloriar en mi debilidad, ¿verdad? Para que repose en mí el poder de Dios. Y eso, el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros. Él estaba afligido por este aguijón en la carne, infligido por el enemigo, pero él aceptó y creyó, entendió lo que el Señor le dijo en cuanto al propósito de esa prueba. Vamos a ver un poquito más el contexto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, desde el versículo 7 al 9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, estaba hablando Pablo, que él había visto, él vio el cielo de los cielos, dice, para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, ¿verdad? Ese era el propósito de esta prueba, que Pablo se mantuviera humilde, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando uno tiene un don dado por Dios, ¿verdad? La carne se empieza a sentir especial, ¿verdad? Oh, yo tengo este conocimiento de Dios. A mí Dios me responde, ¿verdad? La vanidad, ¿verdad? Pablo estaba alcanzando el mundo de ese entonces con la predicación, ¿verdad? Él hacía milagros con el poder del Señor, estaba plantando iglesias, ¿verdad? La gente por miles se estaba convirtiendo, ¿verdad? ¿Quién no se empieza a enorgullecer de su obra, verdad? Y aparte de eso, las revelaciones que estaba teniendo, ¿verdad? Y el Señor permite esta prueba para mantener a Pablo humilde, para mantenerlo a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Miren, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿verdad? Dios quería para Pablo la semejanza a Jesús en humildad, dependencia, aceptación de la voluntad de su Padre. ¿Qué rasgos o características de Jesús no tenemos nosotros o necesitamos más en nuestra vida? Tenemos que conocer bien al Señor para poder querer sus rasgos, ¿verdad? Cuando uno conoce a alguien bien, dice, oh, yo quiero esto de esta persona, ¿verdad? Me gusta cómo es esta persona. ¿Qué rasgos del Señor? Si el Padre quiere conformarnos a la imagen de Jesús en nuestras pruebas, ¿qué conocemos de Jesús? Bueno, sabemos que el Señor tenía un amor sacrificial por todos, ¿verdad? Murió por nosotros, Él se sacrificaba, servía. El amor es sufrido. A veces malinterpretamos el amor como algo que nos complazca, ¿verdad? Yo amo a esta persona
y es como, ay, quiero a esta persona porque me hace sentir. Pensamos que el amor es algo que se siente, un sentimiento. El amor es una acción, es servir. Por eso dice, el amor es sufrido, porque servir cuesta. Yo no creo que alguien diga de su propia voluntad, a mí me encanta servirlos a los demás. Uno quiere ser servido, ¿verdad? Y el Señor nos vino a dar ejemplo. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Amor sacrificial. ¿Tenemos ese rasgo del Señor? Si no lo tenemos, el Señor va a permitir pruebas para que aprendamos a servir a otros. Aprendamos a sacrificarnos por otros, ¿verdad? ¿Tenemos acaso, por ejemplo, la paciencia del Señor? Paciencia, misericordia del Señor. La abnegación, una compasión del Señor. Compasión es ponerse en el lugar del otro. A veces, noten esto, hermanos y hermanas, cuando uno es muy rápido a juzgar, a criticar, a veces a las familias, a los hijos de otros, de alguna manera el mundo da vueltas y el Señor permite que con la misma medida que hemos juzgado, se tornan para nosotros y hasta nuestros propios hijos, nuestras propias familias empiezan a experimentar lo que fuimos nosotros rápido para acusar a otros y criticar. Dios permite, ¿por qué? Porque nos quiere aprender, enseñarnos a ser compasivos. ¿Por qué fuimos tan rápidos para juzgar y en lugar de tratar de comprender a esta persona, ponernos en su lugar? ¿Verdad? Y eso nos lleva a tener un temor delante de Dios, de no ser, porque Dios va a trabajar en nuestro corazón y va a permitir las cosas, las pruebas, las batallas, para conformarnos a la imagen de acuerdo a lo que nos falte. Si no tenemos esa compasión, Él va a permitir las circunstancias para ir moldando nuestro carácter. ¿Acaso nos hace falta veracidad? El Señor era verdadero, Él decía lo que era, ¿verdad? A veces pasan pruebas para que el Señor nos está permitiendo a ver si aprendemos a decir la verdad en cada circunstancia, ¿verdad? Y como a veces no lo hacemos, siguen pasando las pruebas hasta que aprendamos a decir, a ser veraces, ¿verdad? ¿Tenemos acaso la justicia, la equidad, la fidelidad de Jesús para su Padre, el gozo? Jesús no era una persona amargada, ¿verdad? Él era una persona gozosa, le gustaba estar con los niños, le gustaba disfrutar de las bendiciones. Tenemos eso, ¿verdad? A veces el Señor nos va a querer corregir en esa área. ¿Servimos desinteresadamente? Tenemos amabilidad, pasión por las cosas de Dios, abnegación. El Señor era abnegado, ¿verdad? Madrugaba a servir, madrugaba a orar, a enseñar, era celoso de las cosas de su Padre, ¿verdad? Las cuidaba. El Señor no discriminaba, ¿verdad? Yo creo que esto es algo bastante, un área bien delicada en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que la discriminación puede ser de colores nomás, ¿verdad? Pero en los países latinos, entre latinos, casi todos somos del mismo color, ¿verdad? Pero a veces la discriminación es en el área social, ¿verdad? Yo no me junto con yo no le hablo al otro, ¿verdad? Porque no... El Señor no discriminaba y el Señor va a permitir pruebas que vengan a nuestra vida para amoldarnos a su carácter, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Por eso hay hasta dichos, ¿verdad? Que uno no debe de despreciar, porque a la larga se nos regresa, ¿verdad? Se nos va a regresar. El Señor no discriminaba ni a alguien por ser pobre, ni a alguien ni por ser pecador, ¿verdad? Él se acercaba a los pecadores y les daba la luz del Evangelio, ¿verdad? No lo hacía a un lado, ¿verdad? A veces hasta dentro de las iglesias se puede ver, o no te juntes con esa persona. Cuando esa persona a lo mejor está en búsqueda de compasión, ¿verdad? Está en búsqueda de aceptación, ¿verdad? Y el Señor nos está queriendo corregir, ¿verdad? ¿Somos acaso bondadosos? ¿Nos falta ser más perdonadores? Dios va a usar pruebas para moldearnos. ¿Somos obedientes, confiables? ¿Verdad? Tan importante conocerlo para poder imitarlo, ¿verdad? Las batallas tienen el potencial de hacernos como Jesús.
¿verdad? Y aunque pareciera una paradoja, ¿verdad? Decir, oye, yo quiero pasar alguna prueba, pero si yo preguntara, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ser como Jesús? Yo quiero ser como Jesús, ¿verdad? Él es la meta de mi vida, ¿verdad? Y el Señor sabe en qué áreas no soy como Él, ¿verdad? Entonces va a permitir cosas, ¿verdad? Y eso nos abre los ojos, ¿verdad? Ver las circunstancias, las necesidades, no como casualidades, ¿verdad? A veces decimos, oh, esta prueba es que el enemigo se ha ensañado contra mí. No, es el Señor que está permitiendo para que seamos más como Él, ¿verdad? Ver una perspectiva completamente diferente. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Notemos que el contexto del capítulo 8, este versículo que estamos hablando de que Dios nos quiere hacer conformes a su Hijo, está en el capítulo 8 de Romanos. Y si leemos todo el contexto, vamos a notar lo siguiente, que el contexto del capítulo 8 es en cuanto a la nueva vida en Cristo. Nadie puede tener la imagen del Señor si no es del Señor primero. Por eso pusimos el fundamento desde un principio preguntando, ¿a quién perteneces? ¿Eres del diablo o del Señor? No hay término medio, ok, yo soy medio de aquí y de allá, no. O dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer, o somos del Señor Jesús, nueva vida en Cristo, ¿verdad? Que Él ofrece gracias a su sacrificio, ¿verdad? Cuando tenemos esa nueva vida en Cristo, podemos llegar a ser como, a parecernos al Maestro. Mientras no hayamos experimentado un nuevo nacimiento que viene por recibir al Señor Jesús como nuestro único Salvador y Señor, no podremos tener esa imagen. Después del nuevo nacimiento, de ese milagro espiritual, este pasaje nos da una lista de todas las bendiciones recibidas por medio de nuestro Señor Jesús. Estamos hablando del capítulo 8 de Romanos, para poder llegar al versículo 29, que es conformados a la imagen del Señor. Tuvo que haber pasado algo. ¿Qué pasa? Dice, Jesús nos ha librado de condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que tienen el Espíritu del Señor son nuevos, nueva criatura, ¿verdad? Nos ha librado de la condenación, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, muerte espiritual y eterna. Nos ha dado su justicia, Jesús. Nos presenta perfectos, justos delante del Padre por su sangre, por su sacrificio. Nos ha dado de su espíritu, nos ha dado su mente, ¿verdad? La palabra de Dios. Miren todo lo que está haciendo el Señor por nosotros espiritualmente, ¿verdad? Nos libra de condenación, nos libra del pecado, nos da su justicia, nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra. Su espíritu, el Espíritu del Señor, nos garantiza resurrección, ¿verdad? Están los versículos ahí que pueden leer con más calma en su tiempo libre, el capítulo 8 de Romanos. Nos garantiza resurrección, nos garantiza vida, nos garantiza guía a través de su espíritu, nos garantiza adopción, ¿verdad? Nos garantiza seguridad, una herencia, nos garantiza redención. Eso quiere decir haber sido comprados para Él, ya somos de Él. Nos garantiza esperanza y nos garantiza ayuda en la oración. Todo esto son regalos de Dios que nos van a llevar a esa bendición de tener que todas las cosas funcionen para bien para nosotros, cooperen para bien y que nos den la imagen del Señor. Primero tuvo que pasar todo esto. En Jesús tenemos todas estas bendiciones y vamos hacia recibir la imagen del Señor. Ahora, con esa visión espiritual de haber recibido tantas bendiciones, con esa garantía divina, ¿cómo no enfocarnos como lo hacía Pablo? Pablo estaba diciendo, me voy a gozar en las debilidades, me voy a gozar en esta aflicción, porque entiende, acepta todas estas bendiciones en Cristo, ¿verdad? Espirituales, ¿verdad? Una garantía de salvación. Miren lo que dice Romanos 8:18, todo en el capítulo 8 de Romanos. Dijo Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ven, el enfoque está aquí, que el Señor me ha librado de la condenación, el Señor me ha librado del pecado, el Señor me da de su Espíritu, me da toda esperanza de resurrección, me da esperanza de gloria, me da redención, me da de su Espíritu que intercede por mí en mis oraciones, ¿verdad? ¿Cómo no me voy a enfocar en estas bendiciones, ¿verdad? Dice, por eso las aflicciones de este tiempo son poquitas, ¿verdad? No se comparan con la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Sí, sufrimiento es difícil de aceptar, pero cierto. Sin embargo, tenemos por cierto, como dijo Pablo, que las aflicciones no son comparables con lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿verdad? No se comparan, ¿verdad? No le llegan. Miren lo que dice, siguiendo con Romanos en el versículo 30, Romanos 8, dice el versículo 30, y a los que predestinó, o sea, ya nos dio un destino, ya tenemos un final establecido, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Nos presenta perfectos delante del Padre, nos justifica, nos da justicia en Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor Jesús ya hizo su obra completa. Él ya nos ve a nosotros sentados en lugares celestiales. Aquí estamos nosotros en la tierra todavía, pero en el eterno conocimiento de Dios, Él ya ve el fin. Él ya nos ve perfectos sentados a su diestra con Él, ¿verdad? Por eso dice, Él ya nos glorificó. Ya pasó. Hecho está. Consumado es. Acabado. La paga está hecha completa, ¿verdad? Aunque para nosotros es futuro, para el Señor ya sucedió. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que se han hablado? ¿Verdad? A veces malinterpretamos y la gente agarra este versículo y dice, el Señor me va a dar todas las cosas, dame dinero, dame carros, dame casa, dame poder, Están fuera de contexto. Estamos leyendo de todas las cosas espirituales que el Señor nos ha dado y dice, si Dios Padre no escatimó a su Hijo, y con Él por Él nos ha dado todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Estas cosas, ¿cómo no nos las dará? Si entregó a su Hijo, ¿verdad? Es una garantía que Dios cumple lo que promete. Dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas espirituales? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es la pregunta. Dice, Dios es el que justifica, el que perfecciona. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué bendición! Jesús ora por nosotros, ¿verdad? Él está por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Las pruebas? ¿Las angustias? ¿Los dolores? ¿Verdad? ¿Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada, ¿verdad?, que nos pueda separar del amor de Dios. Nada nos puede quitar la bendición espiritual que ya tenemos en Cristo. Él ya nos ha dado la victoria. Nos ha salvado, libertado, justificado. ¿Cómo no nos dará con Él, con Jesús, todas las cosas? No cosas deseadas por nosotros, materiales, mundanas, sino celestiales, eternas, preciosas. Bien, así que ahí concluimos esta etapa, este último propósito de las pruebas, el conformarnos a la imagen de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará el Señor la imagen de su Hijo? ¿Cómo no nos dará tanta bendición si ya nos ha dado todo, ¿verdad? ¿Quién nos puede quitar ese regalo, el amor de Dios? Nadie. Por eso dice, las aflicciones de este tiempo presente no se comparan, ¿verdad? Y este debe de ser nuestro enfoque, ¿verdad? Señor, este propósito, esta prueba, que se cumpla tu voluntad, tu propósito en mí, hazme como tú.
que brille tu luz a través mío. Señor, úsame para tu gloria, que se expanda el Evangelio, ¿verdad? Úsame para tu honra y alabanza, ¿verdad? No solamente que el Señor nos ha dado la victoria en las pruebas, en las batallas, a través de estos propósitos, ¿verdad? Está trabajando todo para nuestro bien, cooperando todo para nuestra bendición, sino que las Escrituras hablan que el Señor nos ha dado autoridad. Y quisiéramos hablar un poquito de eso, de la autoridad que tenemos en Cristo. Ahora, entender en qué consiste esta autoridad. Como si todas estas bendiciones, toda esta gracia, estos regalos inmerecidos fueran poco, el Señor nos embiste de poder a través de su Espíritu y nos da autoridad en su nombre. Imagínense, la Biblia dice que el Señor, después de que uno ha oído el Evangelio, la palabra de verdad y creído, el Señor nos sella con su Santo Espíritu, ¿verdad? Dijimos que el arras, dice, la versión en español, dice, el Espíritu Santo es el anillo que el Señor nos da, porque el novio viene por su novia, su iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo, Él viene a buscar a su novia, la que tenga el anillo, el Espíritu del Señor que viene cuando uno cree al Evangelio, ¿verdad? Escucha el Evangelio, lo cree, que solamente en Jesús hay salvación, nada más. Él es el único digno porque Él es el único que pagó la deuda, ¿verdad? Cuando eso pasa, el Señor con ese Espíritu nos da una autoridad y nos da poder, ¿verdad? Mucha gente lee Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, y toma este versículo para aseverar esto. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, está hablando de Jesús, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 5. Lucas 9 dice, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Este versículo es constantemente citado y mal interpretado. Se usa para reclamar un poder y una autoridad para usar al antojo. ¿Han visto? Estoy segura, todos hemos tenido estas experiencias donde algún hermano o alguna hermana usa el nombre del Señor con autoridad para reprender a demonios o para reclamar sanidad sobre una persona, ¿verdad? Y se basan en esto. El Señor escogió a sus discípulos, les dio poder y autoridad para que vayan a predicar el Evangelio y al mismo tiempo ir sanando. Okay, vamos a ver qué tiene el Señor para enseñarnos esta mañana. Dice, se usa este versículo para reclamar un poder y una autoridad para usar al antojo. ¿Okay? Recordemos que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Cuando usted abre su Biblia, uno dice, abran en Romanos 8, versículo 1. La Biblia no fue escrita así con capítulos y versículos, eran cartas. Cuando usted escribe una carta a alguien, no le pone versículo 1, acuérdate que hay que pagar la renta, no te olvides de cuidar eso, ¿no? Versículo 2, te encargo que me saludes. No, uno escribe, así escribía Pablo, eran cartas, eran historias, ¿verdad? Sigamos leyendo, dice, los capítulos y los versículos fueron aumentados después para facilitar el encontrar las porciones deseadas. Si no hubieran capítulos, fuera bien difícil encontrar lo que queremos leer, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, la gran mayoría de lectores son perjudicados porque no aprenden a leer las Escrituras en su totalidad y con un entendimiento completo. Al leer la Biblia por porciones y escogiendo versículos al azar para dar interpretación privada, terminamos cambiando mensajes y aumentando, muchas veces quitando la verdadera enseñanza, y somos usados por el enemigo para tergiversar, que quiere decir alterar, distorsionar la santa palabra de Dios. En otras palabras, si yo abro la Biblia y encuentro un versículo aquí chiquito
y digo, oye, ese versículo lo voy a usar para esto, para mí, pueda que esté cambiando el verdadero mensaje que el Señor tenía en mente, porque no estoy leyendo toda la idea, todo el contexto, ¿verdad? Dice las Escrituras bien claro que las Escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y que las Escrituras, hacemos bien en estar atentos a las Escrituras como una antorcha que alumbra, ¿verdad? Y que las Escrituras no son de interpretación privada. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Cuando uno lee una porción, nunca las Escrituras se van a contradecir. No van a decir algo aquí y otra cosa acá. Se apoyan. Por eso fueron inspiradas. Por eso son de Dios, son perfectas, armonizan las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque mucha gente toma ese versículo que acabamos de leer para aplicarlo de una manera privada y usarlo al antojo. Es buena práctica leer el contexto cercano y remoto, o sea, lo que dice el versículo, lo que dice esa porción de las Escrituras en ese capítulo y los contextos más lejanos, ¿verdad? Otros versículos. Al fin y al cabo, las Escrituras no son de interpretación privada y ellas mismas se interpretan a sí mismas. Por eso, si encontramos una porción en un evangelio, acabamos de leer en Lucas 9, Lucas es uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando encontremos una porción en los evangelios, es bueno leer lo que los otros evangelios nos pueden enseñar. Si acaso repiten la historia, tendremos más testigos y mientras más testigos, mejores detalles. ¿Nunca se han preguntado por qué se repiten aparentemente las mismas historias en diferentes evangelios? Mateo nos cuenta, Marcos no los cuenta, Lucas también, a veces los 4 evangelios lo cuentan. Pero lo interesante es que como con cualquier caso de un testigo, digamos si aquí afuera ocurre un accidente aquí en la esquina y salimos todas corriendo a ver qué pasó. Cuando nos vengan a entrevistar, cada una va a dar una versión diferente, porque todas vimos algo diferente. Una va a decir, el carro era azul, el otro va a decir, yo vi que habían 2 personas en el carro, otro va a decir, es que estaba un ventarrón, y es que no se fijó que cruzó un gato, va a decir otro. Entonces, una escribe de una manera y otro de otro, pero que no es que están contradiciéndose ni mintiendo, sino que cada cual ve de acuerdo a la perspectiva. Por ejemplo, Lucas era un doctor, médico. Él veía las cosas desde su punto de vista, ¿verdad? Mateo era un judío publicano que él trabajaba para los romanos. Él está viendo, cada cual tiene su perspectiva, ¿verdad? Y el Señor los usa, ¿verdad? Si contamos toda la historia, va a salir bien completito que el accidente pasó porque un gato se cruzó porque el viento lo estaba llevando, ¿verdad? Y de repente las 2 personas que iban en el carro se asustaron. Complementamos la historia cuando unimos las versiones de cada persona. Eso están haciendo los evangelistas, los del evangelio. Nos dan la historia, cada cual con un detalle más, y cuando lo leemos completo, tenemos todo el panorama, entendemos toda la historia, ¿verdad? Mejores testigos, ¿verdad? Entonces, veamos qué nos pueden enseñar los otros evangelios acerca de esta historia. Dice Mateo capítulo 10, capítulo 5, versículos 5 al 8. Dice Mateo, a estos 12, ¿verdad? Lucas no nos dijo que eran los 12. Lucas nos dijo, vamos a ver lo que decía Lucas 9. Aquí, Lucas 9, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, ¿qué dice Mateo? Dice, a estos 12, reitera, dice, envió Jesús y les dio instrucciones. Lucas dijo que les dio poder y autoridad. Mateo nos está diciendo que les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
Sanad enfermos, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Versículo 14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, noten que dice oyere vuestras palabras, la predicación, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio serán más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Okay? Mateo nos habla que el Señor los instruye a que vayan a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y al ir predicando van a ir demostrando el poder del Evangelio a través de diferentes manifestaciones que son sanidades, ¿verdad? Aquí hasta se habla de resucitar muertos, echar fuera demonios, ¿verdad? Y les advierte que no vayan con los gentiles, con gente como nosotros. Esta predicación en este momento de la historia de la humanidad era exclusiva para judíos que tenían que ir a la casa de Israel a dar este mensaje nuevo, que el Mesías había llegado, que el reino de los cielos se había acercado. Vamos a ver qué nos dice Mateo en el capítulo 9. Este es el contexto inmediato. Capítulo 9, acabamos de leer el capítulo 10. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. El Señor está en lo más alto de su popularidad. La gente lo está siguiendo de a miles, ¿verdad? Él no se da abastos. Humanamente hablando, él estaba limitado, humanamente hablando, a estar en un solo lugar. Como humano, ¿verdad? Solamente podía estar en una ciudad o en una aldea o predicando desde una barca. Y él tiene compasión porque toda la gente está necesitada. Y entonces encomienda a los 12 la misma misión de él, que era predicar el evangelio, anunciar esta nueva etapa de salvación en Cristo, ¿verdad? Y los respalda con poderes de sanidad. Vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos, el otro evangelio. Esta historia de la autoridad y poder solamente se dan en 3 evangelios. Juan no habla de esto, solo Mateo, Marcos y Lucas. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Dice la palabra del Señor. Después llamó a los 12, otra vez se nos dice que exclusivamente los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Este es otro detalle que no nos da ni Mateo ni nos da Lucas. Marcos nos dice que el Señor les encomienda y los manda de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, está hablando de los 12 discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, ¿qué exactamente pasó en esta historia? Estamos hablando de la autoridad que Dios nos da y queremos dejar un fundamento bien claro de en qué consiste esta autoridad y en qué consiste este supuesto poder, ¿verdad? Dice, número 1, el Señor comisiona a sus 12 discípulos a predicar el evangelio de Dios. Esa era la meta. Van a predicar el evangelio del reino, que el reino se había acercado. Van a predicar que los hombres se arrepientan. En las diferentes porciones vemos esas indicaciones, sea que se llame el reino de Dios, el reino de los cielos,
el reino se ha acercado, o que prediquen que los hombres se arrepintiesen. En otras palabras, anunciaban que Jesús, el Mesías, ya había llegado y que había que acercarse a Él en arrepentimiento y creer su palabra. Ese era el mandato, la comisión, ¿verdad? Ahora, número 2. Son enviados a predicar específicamente solo judíos, en este punto, ¿verdad? En esta porción de esta historia. Ahora, nosotros sabemos, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 1, que Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Se extiende a toda la humanidad la salvación. Empieza con los judíos, empieza con el pueblo escogido de Dios, pero como ellos rechazan al Señor. Y aquí vemos más allá, estamos hablando de los propósitos de Dios, de las pruebas y de las batallas espirituales. El hecho de que los judíos hayan rechazado al Señor nos benefició. Eso lo podemos leer con calma, vayan a sus casas y lean en el libro de Romanos desde el capítulo 9. Más bien, sí, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13. Se va a entender mejor lo que pasó con los judíos. El Señor permite, en su gracia infinita, que ellos lo rechacen para poder ampliar el pacto para nosotros, ¿verdad? Aún en las pruebas, ¿verdad? Pablo dice, yo quisiera que mis compatriotas, yo quisiera morir por ellos con tal de que ellos entendieran el mensaje, aceptaran este mensaje. Yo daría mi vida para que ellos abran los ojos. Pero ahí explica Pablo, pero con un propósito. Sus ojos, Dios permite que sean cerrados por su incredulidad. Es cerrado para que se extienda el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y aquí vemos entonces, el evangelio en ese punto está siendo compartido con solo judíos, pero se va a extender a los gentiles también. Número 3, el Señor Jesús les da influencia y control, ¿verdad? La palabra griega para autoridad es exousia, que puede significar, miren todas estas otras definiciones de la palabra autoridad. Puede significar poder, autoridad, control, influencia, dominio o impulso. El Señor les está dando una influencia, un control, un impulso, un poder, ¿verdad? Esta palabra es usada en Marcos 6 y Lucas 9, pero en Mateo 10 se usa la palabra instrucción, que ya la leímos, que es traducida como un orden, un mandato, un mandamiento, una orientación, una dirección, una asignación. Jesús les da una orden, los dirige, los instruye, ¿verdad? Conectemos estas ideas, ¿verdad? El Señor les está dando control, los está impulsando, los está guiando para que puedan ellos enseñar este mensaje, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo. Dice, el Señor les da de su Santo Espíritu temporalmente hasta que baje permanentemente en el día de Pentecostés. Este Espíritu les guiaría y les recordaría lo que tendrían que decir. Ahora, ¿con qué propósito se les dio autoridad a los 12 discípulos al ser enviados? La respuesta es, primeramente, para predicar el Evangelio y para respaldar el mensaje divino con milagros. ¿Okay? Por eso, cuando alguien diga, mira, yo tengo autoridad y poder en el Señor, y usando este versículo, tiene que entender que la autoridad viene cuando uno predica el Evangelio del Señor. Cuando uno da el mensaje de salvación para esa persona. Porque a veces nos imaginamos que el poder sobre un demonio es algo, porque estamos acostumbrados a veces a ver extremos de exorcismo, ¿verdad? De que vamos a ver cosas extrañas, ¿verdad? Que voltean la cabeza, ¿verdad? Que escupen, que vomitan, ¿verdad? No. La palabra dice que en el mundo los demonios funcionan de esta manera.
con doctrinas de demonios. ¿Han oído eso? Que ellos enseñan cosas que engañan y pierden a la humanidad, ¿verdad? La manifestación demoníaca no es solamente eso de patalear y de gritar que se les tuercen los ojos y todo. Podemos estar al lado de una persona perfectamente normal, que está bajo la influencia de Satanás porque tiene enseñanzas diabólicas en su mente, tiene doctrinas de demonios. Su mente está entenebrecida, no acepta a Jesús como su único Salvador. Nuestro trabajo es darle el Evangelio, el mensaje de salvación en Cristo, para que su mente, ese poder del enemigo, sea vencido con la autoridad que Dios nos da del poder de su palabra. Ahora vamos a leer esto. Dice, a nosotros se nos da el mismo privilegio, ese mandato, ¿verdad? Nosotros somos comisionados a testificar el evangelio de salvación en Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es ese poder? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos. Ese es el poder del Señor, de que uno vaya y enseñe y uno vaya abriendo los ojos del entendimiento con el poder de la palabra a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo en Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿verdad? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Las mismas obras, ¿cuáles eran? Las palabras que yo os he hablado. Las enseñanzas, ¿verdad? El evangelio del reino, el evangelio de Dios, la predicación del arrepentimiento y nueva vida en Jesús. Eso mismo vas a hacer tú, dice Jesús, y más vas a hacer, porque Jesús, hermanos, nosotros, el Señor nos ha dado la bendición, tenemos su Espíritu, tenemos esa autoridad de su palabra para cambiar mentes, cambiar corazones, ¿verdad? Eso es el poder del evangelio. Miren, aprendemos que la autoridad no consiste en un poder mágico de hacer obras al antojo personal, sino más bien un respaldo al mensaje del evangelio de aceptación al Mesías, al mensaje de arrepentimiento, cambio de mente y salvación en Él. El evangelio cambia vidas. El evangelio es el poder de salvación al que cree. El evangelio trae sanidad espiritual. El evangelio trae vida. El evangelio abre los ojos. El evangelio resucita muertos, ¿verdad? Porque el que está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Cuando viene a creer en el evangelio del Señor, viene a una nueva vida. Ha pasado de muerte a vida, dice las Escrituras. Decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Dios nos da a través de su Espíritu esta autoridad sobre el enemigo y sus huestes, tiene en mente propósitos específicos para su gloria. Dios sí sana, no me malinterpreten, sí sana. Y Dios sí se preocupa por los aspectos físicos, materiales de sus hijos. Él es fiel. Dice, ¿para qué se preocupan? Si yo cuido de las aves, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿Verdad? ¿Por qué se afanan? Dice, Él se preocupa por eso. Pero más que lo que se ve, Él desea que nadie perezca y ha provisto para nuestra satisfacción espiritual y eterna, ¿verdad? Esa es la autoridad que Dios nos da. Tenemos el poder, la comisión, ¿verdad? Hemos sido impulsados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado con ese propósito, ¿verdad? El enemigo tiembla
No ante nuestros gritos de que te digo y te mando y te reclamo. Estaba leyendo la historia, dice que una vez un endemoniado se le acercó a alguien así con esa idea. Eran hijos de un mago y pensaron que como magia, que iban a tener autoridad. Y el endemoniado le dice: a Jesús conozco, a Pablo también, pero tú, ¿quién eres? ¿Verdad? No los conocía porque no tenían el poder del evangelio. Que creían que era por poder mágico, ¿verdad? Y así muchas veces estas falsas doctrinas se infiltran en la iglesia, de que Dios se somete a nuestro poder y que es como una concentración mental y que voy a hacer esto y voy a hacer... El poder está... ¿Qué dijo el Señor? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieren libertar a alguien del poder del enemigo, del poder del demonio? Denle la palabra de Dios. Le abrirán los ojos, salvación vendrá a su vida, ¿verdad? A veces nos enfocamos tanto en lo material, en la sanidad física. Gloria a Dios si hay sanidad física, qué bueno, pero ¿qué pasa? Dice el Señor, ¿de qué os sirve, verdad? Entrar al cielo, morir completos y perder vuestra alma. Perdemos el enfoque. Hay propósitos en la autoridad, hay propósitos en la comisión, hay propósitos en las pruebas, ¿verdad? El Señor dice, la próxima semana vamos a ahondar en estos propósitos de nuestra vida. Dice, así como las pruebas tienen ciertos propósitos en nuestra vida, la gracia, el regalo de la autoridad tiene propósitos muy similares. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ahondar en el estudio de los propósitos de la autoridad que Él nos ha dado. Entre ellos, el propósito de la autoridad es el avance del reino, ¿verdad? Él va a respaldar, hermanos, si usted le predica a alguien del Señor, ¿verdad? Del poder de la cruz, el poder del sacrificio de Cristo para salvar, libertad, sanar, el Señor va a respaldar ese mensaje. ¿Cómo? Solo el Señor sabe las circunstancias, ¿verdad? A veces uno está hablándole a alguien y esa persona está pasando y esa persona se convierte, se arrepiente, tiene nueva vida. El Señor le cambia el enfoque y le concede cosas que le harán crecer en fe, que le harán ver a Jesús realmente, ¿verdad? Puede variar de persona a persona, no es como una ley que todos tienen que pasar por esta circunstancia. Dicen cada persona es un mundo, cada situación varía, ¿verdad? A veces uno le predica a alguien el evangelio, la persona está en drogas, por ejemplo, está hundida, aprisionada en vicios. Le da el evangelio del Señor, la persona entiende que Jesús es el Salvador, el Señor de todo, y el Señor hace un milagro en su vida y lo libera del vicio. ¿Qué más milagro que eso? Eso para mí es una liberación de autoridad del enemigo sobre el cuerpo de esa persona. El Señor está confirmando el evangelio, está confirmando el poder de su palabra, ¿verdad? En darle una nueva vida a esta persona, nuevos deseos, nuevos pensamientos. Por ejemplo, le predica usted la palabra a una persona autosuficiente que dice, yo me salvo por mis obras, yo me salvo por mi religión. Está cerrada en su pensamiento y usted empieza a predicar la palabra, le da versículos de la palabra de Dios, le explica por qué esas cosas no satisfacen la ira de Dios. Solo el perfecto sacrificio de Cristo, de una persona santa, que nunca pecó, podría satisfacer la ira de Dios. Le explica el mensaje, la persona empieza a cambiar su pensamiento, su manera de ver las cosas, empieza a ver un cambio de mente, un arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Se ve el milagro en su vida, de repente esa persona se humilla delante de Dios. Viene un respaldo a la palabra de Dios. La autoridad se ve en ese milagro, de la manera de pensar de la persona. Ha cambiado su manera de ver las cosas, ¿verdad? El propósito de la autoridad es el avance del reino. El propósito de la autoridad es ejecutar la voluntad de Dios. El propósito de la autoridad es edificar a otros, ¿verdad? No llevarse la honra a uno mismo. Les digo todo esto porque ahorita hay muchas campañas de autoridad, de mensajes de solo sanidad física.
Y Dios quiere la salvación del mundo, que nadie perezca. Y si le da sanidad de física, gloria a Dios. Salió con, nosotros en el Ecuador decimos yapa, pero en México le dicen un pilón, ¿verdad? Ya le dieron de más, ¿verdad? Ya le dieron salvación y hasta sanidad física, gloria a Dios. Cuán perfecto es el Señor Jesús. Nos ha bendecido sobremanera, nos ha concedido su gloria, su poder, todo para que seamos testigos de su grandeza y le traigamos gloria, alabanza y honor. Miren lo que dijo el Señor cuando se cumplió el ministerio en su presencia. Él leyó esto, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso podemos decir nosotros también. Por la misericordia de Jesús, Él envió su Santo Espíritu sobre nosotros y en nosotros, está en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Queremos ser como Jesús? Sigamos el ejemplo de Jesús. Rescatemos con la palabra y el mensaje del Evangelio a los oprimidos. Demos luz a los que están en tinieblas. Demos libertad. Demos buenas nuevas a los pobres de espíritu, ¿verdad? Prediquemos el año de la gracia del Señor, el año de la salvación del Señor. Que a Él sea la gloria por siempre. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.